Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la 24 en el estudio de la revelación bíblica sobre el Espíritu Santo. Hoy la 24 y vamos a hablar de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Algo similar al nuevo nacimiento, pero tiene pues su diferencia. Coinciden en el mismo instante, y dice Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nos salvó. Es decir, ahí no participamos nosotros, Él nos salvó. El ser humano no se salva, el ser humano es salvado. ¿Y de qué nos salvó? El Espíritu Santo nos presenta la maravillosa obra de
la salvación de una vida desastrosa, de extravío, donde la rebeldía frente a las autoridades, la difamación y los pleitos, la insensatez, la esclavitud de las pasiones desordenadas, la malicia, la envidia, los rencores de unos hacia otros, que estábamos completamente perdidos para Dios. Pero la misericordia de Dios se manifestó para salvación. Dice el versículo 4, que no lo leímos, dice Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es lo que tú hagas, depende. La salvación es completamente de la fidelidad de Dios, no de la nuestra. Dios es fiel. Es en el cumplimiento. ¿Cuándo se manifestó? En el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo se manifestó? Como dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Papito Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto ocurrió en el cumplimiento de los tiempos. Dios lo tiene todo trazado y muy perfectamente organizado. Se manifestó para salvación en una obra realizada exclusivamente por Dios. La voluntad humana no tiene participación en la salvación, así como Lázaro no la tuvo en su resurrección. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, él salió, fue por el poder de Dios. Lázaro estaba muerto, tenía alguna habilidad, alguna facultad, algún poder, o tenía voluntad para obedecer. Absolutamente que no. Estaba completamente muerto, no pudo participar en esa resurrección. Así nosotros no participamos, como lo dice en el Evangelio de San Juan, que el que ha nacido, el que cree en el Hijo, se le da la facultad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Los que hemos creído que Jesucristo es el Señor y es nuestro Salvador. Juan 1:12. Y el versículo 13 dice, los que no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados para una nueva vida en el Espíritu por una obra exclusiva de Dios. La regeneración es este acontecimiento. En el momento en que nacemos de nuevo, no solamente nacemos de nuevo, sino que nacemos a una vida nueva. Regeneración, del griego poligenesia, nuevo nacimiento, renovación espiritual, comunicando una nueva vida. Y los poderes intervinientes allí son la palabra de verdad y el Espíritu Santo. Es la palabra de verdad, como lo dice en Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hay una nueva creación. ¿Y quién más participa allí? El Espíritu Santo, como lo dice en Juan capítulo 3, cuando hablaba con la samaritana, que lo hemos dicho
mucho, que dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5, él pregunta, increpa, ¿y cómo puede ser uno viejo y volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? ¿Puede hacerse eso? Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra, y esta palabra es obrada por el Espíritu Santo, por el lavamiento del agua por la palabra, como dice que Cristo ganó a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y en Juan 15:3 les dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra está escrita en la Biblia. Ahí cuando la ves escrita, ese es el logos, la letra, el logos. Y el rema es la vida que transmite, y la transmite únicamente el Espíritu Santo. La renovación, del griego anakainosis, es hacer nuevo y ajustado el pensamiento a la visión moral y espiritual de la mente de Dios. Es hacerlo completamente nuevo, pero ajustado a la mente y a la voluntad de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador de la vida, diferente en el hombre interior. Es nuevo en contraste con la vieja naturaleza, es completamente nuevo, y hay un gran contraste con la vieja naturaleza no regenerada, como lo dice el diccionario expositivo de las palabras en el griego del Nuevo Testamento de el editorial Vine. Miremos ahora entonces que esta obra es iniciativa y obra exclusiva de Dios. La regeneración y la renovación es una obra con iniciativa exclusiva en Dios. Obra exclusiva de Dios e iniciativa de Dios. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, fue Dios quien le salvó. El hombre se escondió. El hombre pecó y se escondió. Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? Señor, la mujer que me dijo, estaba escondido, pecó y se escondió. Hoy, miles de años después, el hombre sigue pecando y sigue escondido de Dios, y siéndole no solamente escondido, sino rechazando a Dios y siendo hostiles a Dios. ¿Por qué? Porque se han creado unos pensamientos y unas doctrinas personales donde Dios no tiene cabida. ¿Por qué? Porque son inspiradas en el mismo infierno. El hombre se cubrió por su propia cuenta, pero no se reconcilió con Dios. Dios tenía que castigar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús en el huerto del Edén, cuando puso al hombre en el huerto, lo puso y le dijo, de todo árbol puedes comer, pero del árbol que está en el medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios, siendo justo, tenía que castigar el pecado. Y el hombre murió cuando pecó. Entonces su naturaleza perfecta se deterioró, se resquebrajó, y ya el hombre dejó de ser el reflejo de Dios. Y había que hacer una nueva naturaleza en la regeneración y en la renovación, que es obra del Espíritu Santo y tiene iniciativa exclusivamente en Dios. El hombre moría por su pecado, el hombre está muerto en su pecado, y allí murió un sustituto. Y fue Dios quien hizo el sacrificio, derramó la sangre del animal y tomó las pieles y los vistió. Y allí estaba anunciando el sustituto perfecto que vendría a ocupar el lugar del pecador en su muerte, para que nosotros
ocupáramos el lugar del sustituto en el cielo, como lo dice en Efesios 2, 5 y 6, que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Efesios 2.1 que nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él por su misericordia nos salvó. Él restauró nuestra relación con Dios. La naturaleza de la criatura estaba completamente dañada a causa del pecado. El pecado deteriora completamente a una persona. Tú ves como una persona que era bien bella, hombre o mujer, y se mete con las drogas, la prostitución, el alcohol, el desórdenes, y mira que pasan los años y el deterioro corporal es asombroso, se ponen feos. Pero no solamente allí hay regeneración en todo el ser humano, porque el espíritu queda separado de Dios, dañado completamente como estaba. Dios tenía que regenerarlo y hacerlo de nuevo. Y Dios tenía un plan desde la eternidad, como dice el Salmo 104, 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En esa regeneración que ocurrió con la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo moraba en las personas, el hombre nacía de nuevo en ese instante. Allí nacieron de nuevo y empezó ese proceso de poblar de nuevo la tierra, pero con unas personas con una naturaleza diferente, siendo templos del Espíritu Santo. Y eso somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos confesado que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque el único que puede dar vida espiritual es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es exclusivo del cristianismo. Dios fue exclusivamente quien ejecutó esa obra de la salvación y tomó a la criatura y la salvó. Es como la ilustración donde en el campo una pequeña tortuga quedó atrapada en un círculo de fuego y corría a un lado y encontraba fuego, corría al otro y hasta vio que por donde corriera estaba rodeada de fuego y no podía salir. Se halló en la encerrona y se sentó en el círculo y escondió su cabecita y su cola, y un hombre que la vio entró al fuego, la tomó y la sacó. Eso fue exactamente lo que ocurrió con nosotros. Nosotros estábamos atrapados por el fuego consumidor del pecado, de la maldad, de la malicia. Íbamos en picada para el infierno, y Jesucristo vino y nos rescató, nos tomó para Él, pero además del rescate nos impartió una nueva naturaleza por su Espíritu para que pudiéramos relacionarnos con Él en una nueva creación en Cristo Jesús para reconciliación, como lo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque los perdonó, porque los quitó, ¿sí? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De manera que ¿quiénes somos? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así como rogaba en la antigüedad a través de los profetas, hoy ruega a través de cada cristiano que está activo y se ha tomado esto en serio,
reconciliaos con Cristo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Cristo nos reconcilió con el Padre nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Esta es una obra exclusiva de nuestro Dios. Ahora miremos, hemos visto la regeneración, hemos visto la renovación, hemos visto que es iniciativa y obra exclusiva de Dios. Ahora miremos los medios de regeneración, y es en primer lugar la bondad del Padre, como lo vimos allí en Tito 3:4, que cuando se manifestó la bondad de Dios fue allí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. El amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios se manifestó en que Dios puso en la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo. Dios lo puso a su Hijo en propiciación para nuestra salvación. Nos regeneró, nos renovó y nos lavó por su Santo Espíritu. Entonces el Padre, la bondad del Padre se manifestó, nos lavó por su Santo Espíritu, que derramó abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Es una obra trinitaria, te la repito, los medios de regeneración es la bondad del Padre, que se manifestó con los hombres y nos regeneró y nos renovó, lavándonos por su Santo Espíritu, con la palabra que había anunciado, que derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es la voluntad soberana y compasiva del Padre, que envió a su Hijo como mediador de un nuevo pacto, como lo dice en Hebreos 8:8. He aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Es una obra de regeneración y de renovación que ha sido hecha por el Espíritu Santo como medio idóneo, pues el hombre no puede hacer nada para nacer de Dios. Lo repito, así como Lázaro no pudo hacer nada para resucitar, fue solo el poder de Dios. Así nacemos para Dios exclusivamente por el poder de Dios. Entonces miramos que esa obra es instantánea. La regeneración, la renovación es obra exclusiva de Dios. Los medios de regeneración son el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo de Dios. Es instantánea, no obedece a un proceso. La regeneración o al nuevo nacimiento cuando opera el nuevo nacimiento ocurre inmediatamente allí la regeneración, que significa que nos da una nueva naturaleza en ese nuevo nacimiento. Y allí pueden precederlo muchas cosas, factores o circunstancias que pueden conducirlo a la conversión, pero el acto de la regeneración es en sí mismo instantáneo, no constituye etapas
sucesivas. Es un acontecimiento, así como nacer de la madre es un acontecimiento. Hubo unos antecedentes en que hubo una gestación, hubo una cópula entre el esposo y la esposa, fue engendrada y ocurrieron varios acontecimientos, pero el nacer de la madre es un acontecimiento. El nacer del agua y del espíritu es un acontecimiento. La regeneración marca la iniciación de una nueva vida. Esa vida es comunicada, es transmitida por el Espíritu Santo. No es una vida biológica, es una vida espiritual. Lo que es nacido de la carne es carne. Ahí tenemos una vida natural, animal o biológica. Pero nacemos del Espíritu por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto contrasta con la vida no regenerada, aunque al iniciar la vida espiritual, el hombre nuevo, nacido de nuevo, no difiere mucho del hombre natural. ¿Por qué? Porque Adán no ha existido el proceso de la santificación o de la transformación. Por la inmadurez, porque cuando nacemos, y mucha gente que nace de nuevo y tiene vicios y continúa con ellos, la gente empieza a criticarlo. No tenemos por qué criticar a nadie, todos atravesamos por un proceso de transformación, como lo dice también en 2 Corintios 3:18, que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, vamos siendo transformados de gloria en la misma imagen del Señor por su Santo Espíritu. Es una obra de transformación. Hay una santificación instantánea que ocurre en el momento que se nace de nuevo y se llama regeneración. Y hay una santificación progresiva que ocurre de día en día cuando Dios produce el fruto de su Santo Espíritu en nosotros, produce el carácter de Cristo, haciendo morir lo terrenal en nosotros, como lo dice Colosenses 3:5 al 15. Haced morir lo terrenal, las pasiones desordenadas, que nos renovemos en la imagen del que nos creó, Colosenses 3:10, y que nos vistamos de Cristo, como lo dice Colosenses 3:12. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos de Cristo, revestirnos de Cristo, seguir el ejemplo y las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gran diferencia entre el hombre que acaba de nacer de nuevo y el que no ha nacido de nuevo, en su comportamiento puede ser el mismo, porque no ha logrado vencer ninguno de sus vicios, pero la diferencia es que el Espíritu Santo empezó a morir allí. Así como Jesús entró en el templo de Salomón cuando estaba lleno de mercaderes y cambistas, y cogió un látigo y los sacó toda esa porquería que había allá. Mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Él limpió el templo, limpió la casa, y cuando la casa estaba limpia le llevaron los mancos, los ciegos, los cojos y los sordos, y los sanó. Limpió la casa, vino el poder y los sanó. ¿Y qué vino después? La murmuración. Los sacerdotes murmuraban. Ahora llega el Espíritu Santo y entra a nuestra vida y empieza a limpiar la casa, como limpió el templo de Salomón, y empieza ese proceso transformador, porque conoce Dios a los suyos. El fundamento de Dios es claro: apártese de iniquidad de todo el que invoca el nombre del Señor. Llegamos a Cristo y no podemos tener la misma vida, como lo dice Efesios 4. Vivid como es digno del llamamiento celestial, con toda tolerancia, perdonando los unos a los otros. Un solo Espíritu, un solo Señor, unidad en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo entra a morar en nuestro interior y pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Ahora miremos que es gratuita, obedece a la manifestación de la gracia
de Dios, de la bondad de Dios. Ya vimos que cuando se manifestó la bondad de Dios, sí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, para con los hombres, nos salvó. Tú preguntas en muchas comunidades cristianas, ¿la salvación es por fe o por obras? Un solo puñado dirá la sola fe, la sola gracia, la sola palabra, sola fe, un solo espíritu. Pero muchos dicen por fe y por obras. Y Él nos está diciendo aquí, nos salvó. ¿Cuándo? Cuando se manifestó la bondad de Dios, y nos salvó, no por obras de justicia, no por obras que demanda la ley, que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración, por su misericordia, no por obras. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos, y Él preparó esas buenas obras para que nosotros las hiciéramos. Es decir, hacemos las buenas obras porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No hacemos las buenas obras para que el Espíritu Santo more en nosotros. Es gratuita, es una obra hecha exclusivamente por Dios, como ya lo vimos, y es una obra sustituta. La hizo Jesús en la cruz del Calvario, y muchos han querido mezclarle obras a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y esto es abominación. Eso sería decir que la obra de Jesús es una obra incompleta y que necesita nuestra ayuda. Juan 1:13 dice, no son nacidos de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La obra de Jesús es una obra completa y es un regalo de Dios total y pleno. Además, por último, terminando, esto imparte una nueva naturaleza. Entonces hemos visto la regeneración, de la palabra poligenesia, nuevo nacimiento, renovación espiritual. La renovación, anakainosis, nuevo y ajustado pensamiento a la visión moral y espiritual de la mente de Dios. Es una obra y una iniciativa exclusiva de Dios. Los medios de regeneración son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es instantánea, es gratuita. Ahora imparte una nueva naturaleza. He ahí la clave de lo que se llama la regeneración. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Antes teníamos una naturaleza carnal, como en Génesis 6:3 Dios dice, el hombre definitivamente es carne y no piensa sino continuamente en los deseos de la carne. Voy a acabar con él. ¿Sí? Y nos dice que la carne, eso fue Génesis 6:3, Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y dice 1 Corintios 15, 50, 51, la carne y la sangre no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Estás entendiendo por qué hay que nacer de nuevo, recibir la regeneración, ser renovados por iniciativa y obra exclusiva de Dios? Porque no podríamos entrar a los cielos si no somos regenerados. Y además de ser gratuita, de ser instantánea, imparte una nueva naturaleza. Lo que es nacido de la carne es carne. El hombre natural es alma y cuerpo, porque su espíritu está muerto. El espíritu sofocado se subordinó al alma, siendo el espíritu el amo y
mayordomo el alma y el cuerpo el esclavo, el espíritu se subordinó al alma y recibió las instrucciones del cuerpo que se comunica con el mundo y está separado de Dios. Tiene solo capacidad para servir al pecado. El hombre carnal no puede sino servir al pecado, no puede adorar a Dios, porque dice, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, le dice que la carne y la sangre no pueden adorar a Dios. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y el que no ha nacido de nuevo es carne, el que nace de nuevo es espíritu. Y nos dice Romanos 8:7 que la carne no se sujeta a la ley de Dios y no se puede sujetar. Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no se sujeta a la ley de Dios y no puede. El ser humano carnal está separado de Dios, no tiene habilidades sino para pecar, aunque tenga alguna moral en sí, y porque Dios nos dio conciencia. Esa conciencia que está en el espíritu es lo único que está activo, porque la intuición no opera, y porque la comunión tampoco. En el espíritu está la intuición, la conciencia y la comunión. La intuición y la comunión están completamente desvinculadas de Dios y la conciencia está completamente sofocada. El que es nacido de nuevo es regenerado y su espíritu vive para Dios. Y el creyente, el cristiano, es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo, y tiene capacidad para servir y para adorar a Dios. Hay que servir a Dios y hay que adorarle. En Juan 4:20, hablando Jesús con la mujer samaritana, le dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El espíritu, para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y para tener el Espíritu con esa habilidad tiene que haber venido el Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo a un ser humano? Efesios 1, 13 y 14 lo hemos visto, pero repasamos en cada una de las enseñanzas. En Él, en Cristo, vosotros también, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, son las primicias de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. La carne no se sujeta a la ley de Dios y no puede. Entonces hemos visto que la regeneración y la renovación imparte una nueva naturaleza y, por último, imparte una nueva vida, como lo dice Romanos 6:4, para que andemos en nueva vida. Nos dice Romanos que hemos muerto. Dice Romanos 6:3 y 4, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y vimos que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo en el momento en que creemos. En el momento en que creemos nacemos de nuevo, somos regenerados, somos renovados, somos bautizados, somos sellados. Mira todo lo que ocurre. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Esa regeneración, ese nuevo nacimiento, ese sello, te da una nueva vida. Romanos 6:4. Todo el que hace justicia es nacido de Dios.
nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 29. Primera de Juan 2, 29 nos dice: y si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. El que hace las obras de justicia que Dios preparó de antemano es nacido de Dios. Y en 1 Juan 4, en 3:9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, aunque peca. Pero cuando peca dice: no soy yo el que hace esto o aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso debes odiar esos actos pecaminosos para que no los estés realizando y sea vencida completamente esa voluntad de la carne, para que la voluntad del Espíritu sea dominante en tu vida. Nos dice: porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el 1 de Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tenemos el amor. Y viste la preeminencia del amor. Si yo tengo todos los dones y no tengo amor, soy puro escándalo, de nada me sirve y nada soy. El amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, el amor nunca deja de ser, lo vimos, y hay que crecer en el amor, como también lo vimos. Y dice 1 Juan, ya para terminar, 5 del 1 al 4, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Yo te pregunto, mi amado, ¿crees en Dios? Probablemente me dices que sí. Ahora te quiero preguntar, ¿amas a Dios? Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan 14:15. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe, porque Jesucristo ya derrotó en la cruz del Calvario el dolor, la enfermedad, la muerte, el pecado al que imperaba sobre el pecado y sobre la muerte, y nos hace a nosotros más que vencedores. Por eso nada nos podrá separar de su amor, y sus resultados son perdurables. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, dice 1 de Juan 5:18. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Quieres que el demonio no te toque? Ríndete a Jesucristo, y los resultados son perdurables y constituyen hacer justicia y darle la espalda al pecado, hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas, darle la espalda al pecado, amar a todas las personas, adorar a Dios, creer en Jesús es vencer al mundo. Como nos dice la Escritura en Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos dio vida con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales. Recibe la generación si no has recibido a Cristo. Él vendrá y pondrá el sello del Espíritu Santo, te sella, te bautiza, y empiezas el proceso de ser lleno del Espíritu Santo en una
santificación que es instantánea, pero que también opera progresiva, y es la transformación. Ocurre la regeneración porque te da una nueva naturaleza y también te imparte nueva vida. Recibe esto que es gratuito también. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Señor, dame nueva vida, dame nuevo nacimiento, dame una nueva naturaleza. Regenérame, también transfórmame, moldéame, santifícame. Tu palabra es la verdad. Dios de la gloria, quiero ser un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor, Rey y Salvador nuestro, gracias por tu palabra hermosa. Gracias por habernos regenerado, Señor, como iniciativa tuya, Señor, en una renovación espiritual, comunicando una nueva vida, Señor, por la palabra de verdad y por el Espíritu Santo. Poderoso Dios, ajustando nuestros pensamientos a la visión moral y espiritual de la mente de Dios, como propósito que tiene, Señor, la transformación de nuestras vidas. Señor, gracias porque esto es obra tuya, iniciativa tuya, Dios de la gloria. Señor soberano, hecho por el Padre, hecho por el Hijo y hecho por el Espíritu Santo, de manera instantánea, de manera gratuita para nosotros, pero con un costo muy alto, el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, derramar su sangre hasta la muerte y muerte de cruz. Nos has impartido nueva naturaleza, nos has hecho nuevas criaturas y nos has hecho andar en una nueva vida. Gracias, Dios, que entendamos esto, lo amemos, lo valoremos, lo apreciemos, lo vivamos, lo proclamemos, Dios. Recibe toda la adoración, Señor. Bendice toda tu iglesia en toda la tierra, todos tus siervos en el mundo. Provee para nuestras necesidades, Dios de la gloria. Sanidad para todos los enfermos, Dios de la gloria. También diste provisión para la sanidad en la cruz del Calvario. Señor soberano, oramos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, por nuestra América, Dios de la gloria, por los que están en eminencia, por los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos, Señor. Oramos de manera especial por el pueblo de Israel, Señor, por la paz de Jerusalén, por sobre todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.